Bueno, pero no es lo más importante de las personas eso. Los currículum dicen algo, pero no dicen todo. Más importante es tratar de ser persona. Y eso a mí me da bastante trabajo. Eso. Ya, entonces es toda una vida que hay que intentar ser más humano. Después los currículum a veces separan más que unen a las personas, porque los demás creen que esta persona es alguien importante porque tiene no sé qué títulos. Y hay personas que no tienen títulos y son muy importantes. Bueno, primero una sorpresa muy grande. Segundo, una alegría grande también. En un momento concreto en que además tenía muchas dificultades de todo tipo, que alguien, una organización, una fundación que no conoces, una universidad que tampoco conoces, te proponga algo que es una distinción, es algo como que uno dice, ¿y esto cómo sucede? ¿No es cierto? ¿Y por qué sucede? ¿Qué sentido tiene? Así que todavía no. Verás, yo creo que los reconocimientos hablan más de los que los dan que los que los reciben. Entonces es más también un reconocimiento a la fundación y a la universidad que los dan. Porque cuando uno reconoce en los demás cosas buenas, es en general uno el que está bien. Si no, siempre ve cosas malas en los demás y que está mal es uno. Entonces, cuando una organización, una universidad, una fundación reconoce cosas buenas en los demás, es que tiene la mirada y el acento adecuado para reconocer eso bueno en los demás. Quiere decir que el que está haciendo las cosas bien es el que reconoce. Cada vez creo que Dios no se lo puede encerrar en ninguna definición, ni en ningún texto, que supera todo, y a la vez los comprende todos. Entonces, un texto puede ser infinito si uno se deja como interpelar por el texto, pero cuando pretende encerrar el texto en una interpretación, en general lo limita y lo corta. Y Dios es el que es, dice, ¿no? Es decir, es mucho más allá de nuestras religiones. Para mí, la religión es la casa en que yo vivo mi fe. Es decir, las familias tienen diferentes apellidos, son todas familias. Yo pertenezco a la familia de la Iglesia Católica, pero la Iglesia Católica para mí no termina o no comprende ni cerca todo lo que para mí significa Dios, que es más o menos tan cercano y tan lejano, tan igual y tan otro, que no lo puedo encerrar, ni en una religión ni en un rito. Entonces puedo ir al rito, puedo estar en una religión, pero también puedo estar en otras y a mí eso no me preocupa, al contrario, aprendo mucho de otras manifestaciones de fe. Y también sé que los conflictos más serios que ha tenido la humanidad tienen origen religioso y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque cuando la gente cree que Dios está de su lado y uno es poco menos que propietario de Dios, entonces comete las guerras más impresionantes. Y si no, veamos todo lo que pasó en la historia de la humanidad y también el nudo religioso político que tiene el conflicto Israel-Palestino, por ejemplo, donde desanudar ese conflicto supone, los unos dicen que son dueños de la tierra porque Dios se la dio, y a usted cómo le defiende el derecho de propiedad contra Dios. Y los otros están ahí desde siglos y también son dueños, y en nombre de Dios podemos hacer las peores barbaridades. Entonces una de las cosas que intento no hacer es poner a Dios a mí mismo. Pueden ser jóvenes o pueden ser viejos. Para mí el nudo no está en qué tipo de personas es, sino qué persona es. Y creo que de verdad lo que fue determinante fue el descubrir o el sentir y comprobar que ahí se daban problemas muy serios y guerras reales, no las que estamos diciendo que queremos evitar y nos peleamos todos los días, sino que hay guerras entre países, hay guerras entre ciudades y hay guerras en la sociedad. Y esas guerras de alguna manera hay que intentar pararlas. Y bueno, quizás para mí el eje fundamental es el intentar, vivir la convivencia y el respeto a la diversidad, a
la tolerancia a quien piensa distinto, para mí eso es una de las aspiraciones, es decir, una de las cosas que quisiera lograr. Y todos estos diversos, y los diversos complicados, y los diversos generadores del problema son una parte de la sociedad que está siempre como excluida, y por eso me metí ahí. Si hubieran sido otros, también me hubiera metido. El eje es el tema de construir paz, pero paz en concreto, no paz de la que hablamos, sino paz que se traduzca en convivencia, en seguridad, en tolerancia y en aceptar y admirar la diferencia. Muchas cosas, pero estaba recordando una. Alguien me decía, o yo estaba hablando de que hay gente que cambia, que tiene diferentes maneras de actuar, que hoy día dice una cosa y mañana dice la misma pero actúa de otra manera. Y entonces esta persona, que en concreto era el rector de la universidad en que trabajaba, me dijo, bueno, pero es que todos tienen un precio y usted debe tener un precio muy alto. Y se fue y me dejó así, y yo me sentí muy ofendida. Entonces lo vi después de una semana y voy y le pregunto otra vez, ¿me puede explicar? Sí, insisto, el precio suyo es muy alto, usted tiene un precio muy alto, pero seguro lo ha de tener. Y otra vez se fue. Entonces a la tercera vez, ahí sí dije, por favor, vamos a ponernos de acuerdo. Yo ya estaba muy enojada. ¿Qué quieres decirme con que tengo un precio muy alto para cambiar las cosas o hacerlas de otra manera? Y me dijo algo que me quedó grabado. Me dijo, mi precio, el mío, es si me tocan a mi hija. Si a mí me tocan a mi hija, yo voy a ceder en montones de cosas. Y el tuyo debe ser todavía más alto, y por eso tú te mantienes y no cedes en un montón de cosas, a pesar de que las circunstancias te dicen, porque el precio tuyo ¿cuál es? Y eso me dejó pensando. Ya tengo idea de cuál es el precio, pero esto fue una frase que me dio mucho a pensar. ¿Y cuál es su precio? El precio mío creo que es una niña que quiero mucho. Tenía otros precios, pero creo que si se pone en peligro la vida de una niña en concreto, que admiro, que voy siguiendo en su proceso de crecimiento, si esta niña, por causa de algo que yo hago, digo, pienso o actúo, se pone en peligro, voy a hacer algo para ceder. Todo lo demás creo que no, porque ya mi propia vida, de verdad, si me muero no le tengo ningún miedo a la muerte, ninguno. No tengo, creo sinceramente que me gustaría morirme para pasar a otra etapa de manera de vivir. Estoy convencida que se vive de otra manera. Después, entonces, pero si pongo en peligro la vida de este ser humano en concreto, creo que voy a ceder en algunas cosas. Está muy debilitado Sendero Luminoso de ese que está preso Abimael Guzmán, pero Sendero Luminoso tenía una mezcla muy explosiva, que era reivindicación social, reivindicación indígena con un fundamentalismo impresionante, ¿no? Y yo no puedo creer ni justificar que ninguna verdadera revolución social se haga matando a todo el resto. Eso no es revolución. Y lo digo por Sendero, por la FARC o por quien sea. Es decir, no puede ser que yo, para producir cambios que signifiquen mayor justicia social, secuestre gente y la tenga 20 años secuestrada en condiciones como si fueran animales. Eso desacredita o deshabilita cualquier movimiento revolucionario, a mi manera de ver. Pero no exclusivamente, porque la gente si no nos respaldaría. Lo que tenía Sendero Luminoso era la reivindicación de justicia social y del reconocimiento de los indígenas. Pero eso era el inicio, ¿no? Bueno, ahora la gente entonces no se metería en Sendero, se metería en los carteles o en los cárteles, según como quieran decirlo. Pero no es eso. Si se mete en este movimiento, porque este movimiento tiene además otra bandera, que es como solapar la verdadera intención que está detrás. Y eso es muy serio. Hicieron 8 miembros de nuestros y fue muy duro, porque de verdad había infiltrado el movimiento. Es muy presentarse como un movimiento de no violencia,
cuando usted está propiciando la violencia más desquiciada y cuando, si usted se descuida, utiliza a las autoridades y hasta el mismo nuestra presidente era Adolfo Pérez Esquivel, podía aquello ser un desastre. ¿Pero se le infiltraron en su asociación? Sí, se infiltraron en el Servicio de Paz y Justicia, se infiltraron. Pero lo pudimos detectar y se cerró el Servicio de Paz y Justicia de Perú, se cerró. Pero digamos que nuestro trabajo es el éxito de ellos mismos. Porque nuestro trabajo, por último, está al servicio de algo. A mí lo que me interesa no es que nosotros tengamos éxito, es que esto cambie. Y eso supone que ellos tengan éxito en que sus vidas salgan adelante. Y como estos sistemas son sistemas tan piramidales, tan organizados y tan semejantes a un sistema militar, un ejército se cambia desde los mandos medios altos, de medio para arriba, no de medio para abajo, porque si no lo aplastan. Pero los que tienen mando de tropas, de mayores a coroneles arriba, ellos son los que cambian un ejército, no lo cambia el conscripto ni el soldado. Así. Seguro que la jefa secreta. No, recetas no, pero hay, yo diría, conductas que hay que tener. La primera es que no hay que generalizar y que no hay que ponerle etiquetas a nadie, ni a grupos, ni a personas, antes de saber bien de qué se trata. Y por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando se presentan síntomas es investigar. Es igual que una enfermedad. Si usted tiene una enfermedad, tiene que intentar saber de cuál se trata antes de darle el remedio, ¿ya? Por lo tanto, hay que investigar de qué enfermedad se trata y no creer que ya sabemos qué enfermedad, porque puede ir mal. Nosotros tenemos en Ecuador epidemia de dengue y el dengue tiene manifestaciones similares a la gripe, solo que si toma un remedio para gripe puede morirse de dengue, porque es contraproducente. Por lo tanto, no aplique recetas o remedios que no sabe cuál es la realidad. Por lo tanto, conocer la realidad. Para mí la gran maestra de todo esto es la realidad, porque la realidad está ahí. No la podemos cambiar, pero nos interpela. Si nosotros creemos que sabemos lo que hay, no sabemos nada, ¿qué es lo que ha pasado con estos grupos? No sabíamos. Los tenemos delante, hablan y escriben de otra manera, utilizan símbolos, colores, y si no interpretamos nada, parece que fuera una lengua desconocida o que viene de otro planeta, y los tenemos delante y no los sabemos ver. Entonces los que estamos mal somos los que no interpretamos, ¿no es cierto? No tenemos. Primera cosa, por lo tanto, intentar investigar y comprender. Y una vez que esto se investiga y se comprende, hay que intervenir, porque el proceso está dado. Así que hay que hacer como la operación, depende de lo que tiene que hacer. O hace una operación o aplica medicina, o le hace un ayuno, o lo que sea. Pero tiene que intervenir, no se puede dejar. Si usted deja esto, él solo lo comprende intelectualmente y no interviene pragmáticamente, lo que va a tener es el desarrollo de un problema social de raíces múltiples y cada vez más graves y serias. Por lo tanto, hay que intervenir cuando se comprende. Y hay que intervenir desde todos los ángulos. Hace falta la policía, hace falta los servicios de investigación, hace falta psicólogos, hace falta médicos, hace falta sobre todo educadores, hace falta abogados, hace falta empresarios que inviertan y sobre todo hace falta políticas estatales, no solo políticas de gobierno, sino que sobrevivan a los gobiernos y sean políticas de verdad de intervención y prevención de un Estado que sabe que este es un problema al que tiene que hacer atención, porque está afectando a una parte tan sensible como los niños y jóvenes de un país, y por lo tanto tiene que prestar atención, aunque no tenga réditos políticos. Entonces, tiene que investigar, repito, una vez que investiga y comprende, interviene, tiene que intentar que sean varios los actores que intervengan en el proceso y tiene que generar conocimiento, porque si no, no se transmite. Una vez que esto se hace, tiene que lograr transmitir aquello que se entiende y se sabe como conocimiento adquirido que transforme. Tenemos nuestros propios, iba a decir, productos educativos que hemos generado desde los profesionales que tenemos y desde los jóvenes con los que trabajamos. Lo hemos hecho conjuntamente y lo vivimos readecuando, pero tenemos ya un fundamento de intervención que está elaborado
y que es como un manual de intervención. ¿Y eso? Porque además creo que debe ser adecuado a la realidad. Aquí sería fundamental. Claro, ¿no? nosotros lo hacemos en nuestro contexto y dada la realidad social que tenemos. Puede ser el mismo eje conductor, pero tiene que ser aplicado en una realidad como donde se vive, porque para volver a los ejemplos, nosotros en nuestro país tenemos las plantas de guineo, de banano, no sé cómo se dice, que son múltiples. Tenemos diferentes estilos de guineo y de banano, con diferentes nombres, diferentes sabores y colores. Y resulta que si uno viene acá, de frente encuentra la planta como árbol ornamental, no le produce guineo, le produce hojas. Bueno, lo mismo sucede con los procesos sociales, es decir, este proceso social con estas características, acá en este contexto produce esto y acá produce esto otro. El mismo árbol, en uno es un árbol decorativo, en otro es un árbol que produce frutos. Por lo tanto, la manera de comportarse es distinta en un contexto y otro. Por eso no se pueden extrapolar diría yo, los manuales, pero sí pueden servir. Lo que no hay que hacer es copiar como si esto fuera, a ver, esta es la receta mágica. Pues los seres humanos son diferentes y las culturas son diferentes sí, y todos sí, son diferentes. pero hay ejes fundamentales y esos ejes fundamentales creo que es partir de lo positivo que los jóvenes y los grupos tienen, por lo menos para nosotros es fundamental. Segundo, que el conocimiento que se genera tome en cuenta a los propios actores y no venga solo desde quien interviene en el grupo, y que esto sea devuelto al grupo y se elabore ahora sí una propuesta conjunta de educación. Y si atraviesa esto con estos elementos, tenemos como maneras de transmitir conocimiento que son adecuadas a los jóvenes. En general lo que buscan es cambiar. Ellos sienten que no es la vida que quieren, que quieren más seguridad, que no les gusta andar en la calle mirando quién camina adelante, al costado o atrás, y buscan un poco más de tranquilidad. Ahí lo hacemos, ahí sí cada caso es diferente, depende en qué grupo está, no todos los grupos son iguales, pero ahí actuamos en bloque, porque para eso tenemos ya formados 23 jóvenes de diferentes grupos, de pandillas que son facilitadores. Entonces, por ejemplo, alguna vez que había un problema así, me dijeron, dígale a tal persona que tiene que irse, que no se quede más en el barrio, que tiene que desaparecer, si no va a tener problemas. O al revés, dígale que venga a mi casa y nosotros le vamos a ayudar. O dígale que venga a este grupo y nosotros vamos a reunirnos con él. Y entonces ya hay una cosa que es como mucho más, y nosotros, eso es un sistema de contagio, es decir, de contagio positivo. Cuando alguien, a nosotros nos ha pasado que son unos que traen a otros. Si nosotros decimos que el año pasado hemos trabajado con 6.000 de estos chicos, quiere decir que ellos han hecho un trabajo espectacular, porque nosotros solos no podemos entrar con 6.000 chicos, es porque los jefes y los otros empiezan a correr la voz de que esto es así. Y ahí es que tiene una multiplicación en escala geométrica, va muy rápido. Pero solos, desde nuestro llegaremos a 20, a 30, 50, 100 y en el mejor de los casos 300, pero no a 6.000. Si usted llega a 6.000 quiere decir que los jefes y los coordinadores de diferentes grupos están involucrados y entonces son los convocantes. Y quizás parte del éxito del trabajo está en que nosotros tenemos coordinadores que son jefes de grupo y facilitadores que son todos en activo miembros del grupo. Ciertas frases, hemos tenido problemas muy serios a veces, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, a ver, una guerra es cosa de dos, si yo no quiero no hay guerra. Aunque si uno solo la quiere y el otro no hay enfrentamientos. Si entonces yo desisto, acá esto se para. Bueno, entonces su primera frase fue, queremos parar la guerra en las calles. Y ese fue el eslogan que utilizaron. Y entonces hacían acuerdos, se reunían los jefes y decían de acuerdo, a partir de ahora no nos vamos a enfrentar. Y los problemas anteriores que hemos tenido los vamos a resolver de otra manera. Y tienen su manera de hacerlo, se dan la mano, firman cosas, se respetan, las reglas se respetan. Ya, muy bien. Entonces, primero parar la guerra en las calles. Después fue, ahora hemos sido parte del problema, vamos a ser parte de la solución. Porque somos parte de la solución. Vamos a proponer cosas.
Y al último ya habían generado otro eslogan que era queremos cambiar personas. Pero ve que el persona viene después, no empieza por cambio de persona, porque la persona no va a cambiar si no cambia la situación. Es muy complicado cambiar a la persona sola. Entonces, ellos mismos, ellos son los que han inventado el eslogan Paz Urbana. Todo se llamaba Paz Urbana, Barrio Paz Urbana, Imprenta Paz Urbana, no sé qué Paz Urbana, todo Paz Urbana. Ahora hemos escogido otro eslogan, Tarjeta Roja a la Violencia, ya, porque tiene que ver con el fútbol. Y entonces, como eso lo convoca, entonces un gol a la vida, Tarjeta Roja a la Violencia. Y se van generando eslogans que para ellos significan realidades, que no son eslogan vacíos, pero que tienen que ser como paridos conjuntamente. Es decir, no se puede imponer un eslogan que no corresponde a una realidad. Cuando la realidad está lista, el eslogan aparece solo. El Tarjeta Roja a la Violencia, con la situación de mi país, que la situación en España la veo de lejos. De lejos. La nuestra me tiene complicada, porque el problema no son solo los grupos juveniles, el problema real es el narcotráfico, y creo que el mismo problema pueden tener ustedes. Es decir, creo además que sé que esta sociedad tiene elementos que le permiten hacer frente mejor que lo que hicimos nosotros. Es decir, acá tienen personas que realmente se interesan, de hecho estamos hablando de este tema, cosa que allá no se hacía, tienen educadores, tienen policía, tienen trabajadores sociales, tienen centros de atención y de acogida, hasta en las cárceles hay personas que se preocupan y aportan, y esto ya de entrada le indica a usted que no se va a producir el fenómeno en las características tan serias como lo tenemos nosotros, que son miles de miles, pero eso está bien, porque si no, sí hubieran tenido miles de miles. Entonces, el hecho de que acá hay miles, basta que haya 3.000 para que sean muchos, pero digamos, no son 60.000. ¿Por qué? Porque hay una política de intervención y de prevención que hay que acentuar. Lo que más fácil decir para mí es que el origen viene, como en nuestro país se viene de afuera, pero después adquiere ciudadanía propia. Es decir, adquiere las características propias. Y aquí ustedes tienen jóvenes que son propios, de Cataluña, de Murcia, de Madrid, del norte, y en los que hay. Entonces, y sobre todo también tienen mujeres, tienen muchas mujeres, porque los latinos son muy seductores y súper así, no sé cómo decir, seductores con las jóvenes, y estas jóvenes terminan enamorándose e integrando grupos con los muchachos, pero son las de aquí. Entonces, una vez que ustedes tienen su proceso propio, con características de ciudadanía propia, diría yo, entonces aquí van a tener que hacer frente a lo que hace que esto se produzca aquí. Los grupos en nuestro país son diferentes a los de Estados Unidos, vinieron de allá, pero las características son, como diré, hay posibilidades que tengo que conocer y explorar, y puertas abiertas. Sí. Yo creo que el objetivo no es establecer nuestra ONG en España. Creo que el objetivo es que aquí y allá hagamos políticas sociales buenas, y dentro de las cuales, por ejemplo, creo que una de las cosas que más me está dando vuelta a la cabeza es que creo que habría que hacer una especie de misión, casi diría, no sé, de intervención, en que hay gente, personas que tienen discapacidades, ¿no es cierto?, que tienen discapacidades para moverse, para comprender, y eso lo podemos ver. Pero hay otros seres humanos que tienen discapacidades sociales profundas, no se relacionan bien con el resto, ni con ellos, ni con el resto de personas, ni con el planeta, andan en pelea todo el tiempo. En mi manera de ver, estos son discapacidades sociales. Y esas discapacidades sociales, cuyo común denominador es la violencia, debería ser atendida desde diferentes ángulos, y requiere un programa, un proyecto, pero no un proyectito, sino un proyecto grande en el que entran diferentes proyectos, que necesita claramente una intervención desde el Estado, porque si no, no se puede hacer, no es una ONG que la puede hacer. Las ONG
Para mí, nosotros entramos ahí donde los otros no hacen su trabajo. Si el Estado hubiera hecho bien su trabajo, no teníamos razón de ser. Y normalmente los trabajos de las ONGs están para hacer aquello que no hacen los demás, y el día que los demás lo hacen estamos de más. El problema es que siguen sin hacerlo. No sé si me explico. Y al seguir sin hacerlo, nosotros somos cada vez más necesarios. Mi aspiración el día que esté bien hecha las cosas sería que no tengamos necesidad de esto, no que lo multipliquemos, que no tengamos necesidad de existir, porque de verdad las políticas sociales y las intervenciones están bien hechas. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? Sí me interesa, y fundamentalmente seguir con lo que tenemos, porque me da mucha pena que se interrumpa o que se quede frustrado. Y para eso no hay más remedio que tener recursos, que no los tenemos, ¿de acuerdo? Patrocinios. Sí, pero también quisiera que los estados y los que tienen poder de decisión se planteen la necesidad de intervenciones sociales claras y bien hechas dentro de ámbitos que todavía no están abordados, porque estos ámbitos siempre quedan al margen. Es como el pariente pobre de todo lo que se hace. Y solo cuando le explota una bomba en la mano y usted dice qué es lo que tengo acá, qué es lo que pasó, entonces dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí suele ser tarde. Entonces, si estos procesos de jóvenes y niños involucrados en conductas tan complicadas con la sociedad es un problema cada vez más global, por lo tanto, cada estado o cada comunidad autónoma debería abordarlo, y abordarlo como debe ser, con interés, con profesionales, con cariño, a los que invierten, que tienen que invertir, que eso en el fondo es bien para ellos, no es un gasto, les permitirá vivir un poco más tranquilos y sin estar encerrados en sus propios guetos. Hay los guetos de los pobres y hay los guetos de los que tienen. Ambos son guetos, ambos están distanciados. Y a los demás que tenemos que el trabajo de hacer un mundo, una sociedad, una familia mejor es tarea de todos, de cada uno. No es solo una tarea de algunos iluminados, no, es tarea de todos. En la medida que hagamos un mundo más respetuoso, sobre todo más respetuoso y menos fabricante de etiquetas para los demás, creo que vamos a entendernos. Porque si uno recorre este planeta, no hay en ninguna parte ni puntitos ni rayas como en los mapas que nos separan en colores de este país, del otro. Hay cerros, hay montes, hay ríos, hay valles, hay geografías, hay seres humanos, y todos somos habitantes de un solo planeta, pequeñísimo, ínfimo, y tenemos que intentar arreglar esto entre todos. Bueno, pues muchísimas gracias y gracias por atender a Diario Independiente Digital y por ofrecernos su tiempo, y también a la Universidad Pere Tarrés.